Probablemente has escuchado en el flamenco en más de una ocasión aquello de cantes de ida y vuelta, pero ¿te has parado a pensar alguna vez qué significa y si este término es del todo adecuado o correcto? En el episodio 61 del podcast Sonidos olvidados del flamenco escucharemos un fragmento de una charla que tuve con dos profesores de la carrera de etnomusicología de la UNAM en México, Tali Gutiérrez y Gonzalo Camacho, que nos aportan elementos valiosísimos para la reflexión sobre el uso de esta categoría. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Te doy la bienvenida al podcast Sonidos olvidados del flamenco. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y te invito a sumergirnos juntos en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que dieron vida al flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este episodio 61 del podcast Sonidos olvidados del flamenco, en el que abordamos ese desconocido mundo del flamenco del siglo XIX, justo cuando surge e irrumpe y de qué manera en la escena musical española y yo diría que mundial. Ya sabes que puedes seguirnos en las principales plataformas de podcast, así como en el canal de YouTube Sonidos olvidados en Etnomusicología Creativa. El día de hoy me gustaría tratar un tema que ya ha aparecido tangencialmente en algunos de los episodios previos, pero que nunca he tenido la ocasión de abordar con algo más de profundidad. Me estoy refiriendo a la pregunta que da nombre al episodio. ¿Debemos seguir usando el término cantes de ida y vuelta? No se trata que yo venga aquí a decir a nadie qué debe o no debe usar o decir. Más bien es una invitación a la reflexión. Juntos vamos a explorar algunas claves desde la etnomusicología contemporánea para entender por qué este concepto está hoy día en revisión. Y para ello voy a rescatar un fragmento de una charla que tuve el pasado mes de julio con la maestra Tali Gutiérrez y el doctor Gonzalo Camacho, que por cierto fue mi director de tesis doctoral de la UNAM, en el que abordé la guajira, el punto cubano, el zapateo cubano, el jarabe y el zapateado de Veracruz, en México, como parte de una misma familia. Bueno, pues vamos a escuchar primero este fragmento de esta charla que fue riquísima. Bueno, otro tema que me gustaría que comentáramos es el famoso concepto de ida y vuelta, que como ya habéis escuchado en episodios previos, si me conocéis, es un término que no solo que no me gusta y que no uso, sino que además creo que es incorrecto. Lo vuelvo a explicar de nuevo. La ida y vuelta, en el flamenco se dice que un cante de ida y vuelta es cuando una canción española llega a América, allí se transforma y nos regresa al flamenco, nos regresa desde América y se adapta al flamenco. ¿Por qué digo que es incorrecto? Porque no conozco una sola canción que haya tenido ese proceso de los, digamos, palos flamencos a los que le debemos una autoría americana. Ni las peteneras, ni los tangos, ni el fandango, ni la guajira, ni la vidalita, ni la milonga, ni la colombiana, ninguno de esos hubo una sola canción española que conozcamos, si mañana encontramos alguna pues repensaremos el concepto, que fuera América, allí se transformara y nos volviera. Entonces, además de esa incorrección, que eso vemos en la literatura flamenca que se dice y nos quedamos así tan contentos sin reflexionar un poquito de esa incorrección. Además de eso también tiene una connotación muy colonialista, ¿no? Parece que desde España tuvimos que llevar allí toda la música a América. En América no se pudo crear nada, simplemente ser receptores de música importada desde la colonia, desde España, y allí sí, ligeras transformaciones y de vuelta para acá, y aquí se convertían en flamenco. Entonces, pues también quería saber vuestra opinión sobre esto. En efecto, yo creo que ahí un problema está detrás de esto, que es una visión colonial y difusionista, ¿no? Porque pensar de esa manera que todo surge de un lugar, de una cuna civilizatoria, como se decía, y va a la otra, están negando procesos muy complejos, ricos, y creo que si cambiamos el paradigma, si pensamos ahora, digamos, en un
en un trabajo desde la semiología, donde pensamos en el dialogismo, donde pensamos y se ha trabajado en el hecho de que las músicas, la cultura, no van de un lugar a otro, sino dialogan, y justamente ese diálogo es lo que va a permitir que una cultura va a tener elementos de otra y que la que está en contacto también, pero lo más importante es que surgen elementos nuevos, que no están ni en un lado ni en otro lado. Y que esos elementos nuevos pues van a ser también un factor de diálogo con otros elementos más, de tal manera que las prácticas musicales son resultado de diálogos múltiples, de múltiples culturas, que tiene que ver, claro, con la migración, tiene que ver inclusive, por qué no decirlo, también con las invasiones, tiene que ver con las luchas también de los pueblos, tiene que ver con las formas también culturales que se dan en algún lugar. En América, por supuesto que fue en algún momento dado un gran dialogismo por las diferentes culturas que ahí se dieron lugar, y no es raro que se hayan generado a partir de ese dialogismo intenso, creciente, una producción de músicas muy impresionante. Y todavía hoy podemos ver que la música que más se escucha en el mundo tiene que ver con toda esa producción dialógica que se dio en América y que tiene que ver con lo africano, claro, obviamente con lo europeo, pero también con lo americano, y que eso nos hace ver hoy día cómo pudo haber sido históricamente también procesos anteriores. Y un punto que para mí es fundamental es pensar que no existen estas purezas, no existen estas ancestralidades dadas así como, es que es la ancestralidad, sino que tenemos que aprender a pensar que todo ha sido un diálogo cultural desde hace mucho tiempo, y eso explica por qué en México, por ejemplo, pues tenemos en nuestra comida muchos elementos andaluces, pero también tenemos elementos de África, pero también tenemos elementos de la cuarta raíz, como se le llama ahora, ¿no? De Filipinas, de toda esta zona, pero al mismo tiempo también vemos por qué en África también hay elementos de América, en Europa hay muchos elementos de América, y eso pasa con todas las culturas, y la música no es una excepción. Entonces, la música debe verse como ese resultado dialógico de muchas culturas, y que cada vez que las diferentes culturas entran en contacto va a haber una mayor riqueza y va a haber una gran producción de música, que ahora lo vemos. O sea, ahora los medios masivos, la globalización, lo que ha acelerado es la producción de músicas que ya hoy día ni nos imaginamos de la celeridad con la que se están produciendo. Sí, bueno, creo que también algo que a veces nos dificulta entender estos procesos tan complejos es pensar solamente en la música, solamente en la estructura musical, ¿no? Cuando en la realidad, pues estas estructuras musicales están insertas en un evento musical, en una ocasión musical en donde participan personas que están en un contexto específico, pero también hay instrumentos específicos, técnicas de ejecución específicas, ¿no? Hay muchísimos elementos que están en juego, como lo vimos también en el seminario, ¿no? No solamente es la estructura musical lo que nos está vinculando entre diferentes culturas musicales, sino es la forma musical, los patrones rítmico-armónicos, las líneas melódicas, pero también los instrumentos, las afinaciones, los contextos de ejecución, los circuitos de distribución, los simbolismos. O sea, son muchísimas cosas las que están en juego, y cuando pensamos en estas relaciones lineales, nos estamos quedando con un solo elemento de toda esa ecuación, ¿no? Y creo que es muy importante incorporar todos esos otros elementos para realmente empezar a complejizar ese análisis, ¿no? Y a dar cuenta de esa complejidad, de que no es que una pieza musical viajara solita a América y luego regresara también solita, ¿no? Es que viajó con personas, ¿no?
Los repertorios no viajan solos, los repertorios son personas que los están ejecutando, que se están transmitiendo, que se están construyendo y que se construyen en colectivo, que también eso es muy importante, ¿no? Que los repertorios se construyen en colectivo y que por lo tanto es muy difícil, porque no necesariamente se da de esa manera, pensar en un solo hilo conductor de esos diálogos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por la otra parte, pues enriquecer, ¿no? También con la documentación, como ustedes lo están haciendo, ¿no? De manera muy profunda. La documentación histórica justamente da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de esas complejidades, y entonces profundizar también en la investigación creo que es muy importante para poder transformar estas concepciones que a veces tenemos, porque también del otro lado nos pasa, ¿no? Eso, de pronto existen ideas socialmente compartidas de que todo nos llegó de España a México o a América Latina, ¿no? Sí. Y a veces es difícil reconocer ese potencial y esa creatividad que se ha dado todo el tiempo, ¿no? En ambos lugares, ¿no? Pero cada quien de maneras distintas, y entonces reconocernos también en esa igualdad de aportes culturales que podemos tener en el dialogismo, ¿no? Pues esta ha sido la charla que tuve con mis colegas de la UNAM, donde tanto Gonzalo primero como Tali después aportaron interesantes claves para comprender la complejidad de los procesos musicales, entre ellos el fenómeno de la movilidad musical, y máxime cuando estamos hablando de dos continentes diferentes. Y además, cómo las personas que nos dedicamos a la investigación tenemos una responsabilidad enorme a la hora de describir y difundir cómo fueron estos procesos históricos. Como me comenté en la charla, considero que debemos dejar de emplear en el flamenco el término cantes de ida y vuelta, no solo por su connotación totalmente hispanocéntrica y colonialista, sino también porque a mi criterio, es errónea. Hasta el momento no tenemos una sola constancia de alguna música o pieza, canción española que haya ido a América, allí se transformara y regresara para convertirse en un palo flamenco. Bueno, pues espero que te haya gustado el episodio de hoy. Ahí os dejo temas para reflexionar, y también te recuerdo que es muy importante que te suscribas y que compartas los contenidos que te gusten de este podcast. Pues nos vemos de nuevo por aquí el primer viernes de octubre. Espero que con mejores noticias del genocidio que el Estado de Israel está haciendo en Gaza. Desde este podcast y desde este proyecto Sonidos Olvidados nos unimos al llamamiento, al grito de por favor paren esta barbarie ya. Ojalá sea así. Pues lo dicho, nos vemos de aquí a un mes.